Buen día a quienes nos están viendo. Les damos la bienvenida a las Huellas de Innovación Educativa que organiza la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Yo soy Tania Nieto, formo parte del equipo de la CUAYED y me complace darle la bienvenida al profesor Marco Antonio Espinosa Nieves, quien nos compartirá su experiencia de innovación en la enseñanza. Bienvenido, profesor Marco Antonio. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas noches ya, ¿verdad? Ya, Bueno, ya. Buenas noches. bueno, Pues vamos a empezar este diálogo, esta conversación. Yo le preguntaría, ¿cuál fue esa situación, ese elemento que identificó en los procesos de enseñanza y aprendizaje que detonó esa innovación, que despertó esa chispita de vamos a hacer algo distinto? ok. Bueno, obviamente en el último año y medio de que hemos vivido, pues hemos tenido pues circunstancias ajenas a nosotros en cuanto a ahorita lo de la pandemia y todo eso. Entonces, durante las clases con los alumnos, pues muchas veces esa interacción entre alumno y profesor era mínima. Ellos entraban a clases, obviamente nos veían ahí enfrente del pizarrón y salían de clase y se desconectaban totalmente de la materia. Obviamente pues era lógico, tenían 4, 5, 6 materias, tenían que hacer el tratado de su casa a la escuela, de la escuela a su casa. Entonces, pues nos vimos obligados un poquito a cambiar esa forma de dar clase. Obviamente, algo bueno que salió de todo esto es que la mayoría de los profesores nos actualizamos en el caso de los medios digitales. Y como resultado, pues los alumnos se integraron más. En este caso, por ejemplo, nosotros entrábamos a un salón de clases, plasmábamos esa información en un pizarrón y ya, ¿no? Ellos lo copiaban y salían y pues, obviamente decían lo checo llegando a la casa, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esa fue la principal, pues, tema para cambiar o innovar en la enseñanza en este caso. Claro, claro, la interacción, ¿no? Que se empezó a generar ahí una dinámica distinta, quizá de mayor cercanía, Sí, eh, de conocer más al alumnado, ¿no? De tener más comunicación incluso, ¿no? Quizá ya después de las horas que tenemos asignadas en los horarios, ahí es donde empezó a haber mayor interacción. sí, Qué bueno. exactamente. La siguiente pregunta sería, ¿en qué consistió su innovación? O sea, ¿qué fue exactamente lo que cambió relacionado con esto que nos comenta, ¿no? Quizá de la formación que usted recibió, el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Bueno, claro, esto fue evolucionando dentro de este medio a distancia. Empecé a integrarles información de los chavos en textos, en Word, en presentaciones, etcétera. Pero en el desarrollo de las clases empecé a ver que los chavos se aburrían mucho en estarles leyendo. Entonces, lo que fui innovando un poquito fue en meterles esquemas, en meterles ejercicios, videos. Entonces, ahí empecé a ver un poquito más de interés, pero lo que también innové fue que ellos participaran en clase. Entonces, yo hacía la presentación base y lo que hacía era pasárselas a ellos. Por ejemplo, si tenía un grupo de 20 personas, 20 alumnos, era hacer 4 equipos y que esos 4 equipos me presentaran la información que yo les mandaba. Obviamente era un poco abierto. ¿Por qué? Porque yo les pasaba la información y les daba carta abierta. Ustedes pueden meter o innovar en meter más videos, en meter más información, lo que vayan encontrando en el camino y presentarlo. Entonces, eso ayudó mucho para que los alumnos tuvieran una interacción de alumno-profesor, de profesor-alumno. Cualquier duda que se tenía, nos la hacían llegar y es una retroalimentación que es muy buena, porque no nada más estamos en contacto en la hora y media o 2 horas que tenemos de clases, sino que en el transcurso de la madrugada, de la mañana o de la tarde, no importando el horario que tengan, se comunican con nosotros. Oiga, profe, tengo tal duda o me puedo apoyar en esto o en aquello. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que es ingeniería y que en este caso, por ejemplo, un ejemplo, doy la materia de diseño de herramental,
pues obviamente ellos van a tener un desarrollo académico y también laboral. Entonces, eso es lo que nos va integrando más con ellos. Claro, sí, 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 o sea, compartir experiencias no solo quizá desde una perspectiva teórica, sino ya también aplicada o con ejemplos concretos de la práctica profesional, ¿no? Cómo podrían aplicar esos saberes que están construyendo en el aula ya cuando les toque intervenir en el ámbito profesional. Sí, exactamente. E Ujú. incluso ejemplificarles, o sea, no nada más es darles la teoría y sabes qué, apréndete la de memoria y jamás te va a volver a servir, sino es ejemplificar, ¿sabes qué? Que en un ejemplo de la materia, si damos un ejemplo del diseño de un troquel, ellos lo visualizan, lo entienden, ven el desarrollo. Incluso el año pasado tuve a un alumno que su papá se dedicaba incluso a fabricar ese tipo de troqueles para la industria de belleza, en este caso cajas de cartón. Entonces, él lo vio ejemplificado en lo que es la teoría y después lo vio en el desarrollo de la práctica. Entonces sí dice, oiga, profe, fíjese que lo que vi con usted lo vi plasmado en la realidad. Ese tema que vimos lo vi plasmado ya en un troquel. Todos los pasos, todo el diseño de cortes, etcétera, etcétera, lo vio él físicamente. Entonces eso es muy gratificante para nosotros como profesores y obviamente también para ellos como alumnos, porque ellos están viendo en la realidad algo que están estudiando, no lo están viendo nada más en números, en letras, sino ya lo están viendo físicamente. Claro, ya la aplicación práctica del conocimiento que están construyendo en su clase, Sí, ¿no? exactamente. Eso es No, muy, muy grato para nosotros. sí, 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 un aprendizaje totalmente significativo, ¿no? Y para usted debe ser, como nos menciona, pues muy grato ver que sus estudiantes estén aplicando, que estén identificando lo que están trabajando en clase, Sí, ¿no? exactamente. Fíjate que cuando yo era estudiante, un profesor hizo una pregunta al aire. ¿Quién aprende más en un salón de clases? ¿El alumno o el profesor? Y nosotros, obviamente, van automático, pues nosotros, ¿no? Y no, es mentira. Quien aprende más es el profesor. ¿Por qué? Porque no va a tener a uno o dos alumnos, sino va a tener miles de alumnos a lo largo de su carrera, bueno, en impartición de su materia. Entonces, eso que aprende de cada uno de los alumnos, a nosotros nos va a servir para retroalimentarnos y dar esa información a los que vienen. Entonces, es algo que nunca acabamos de aprender. Exactamente, profesor. Y qué bueno que usted lo tiene muy identificado, ¿no? Como docentes, todo el tiempo estamos aprendiendo porque todo el tiempo hay actualizaciones en el campo disciplinar, pero también actualizaciones en el ámbito pedagógico. Se nos presentó este reto de la educación a distancia, de la educación remota de emergencia, y entonces empezar a pensar cómo voy a construir saberes ahora con mis estudiantes. Sí, Muy exactamente. De hecho, yo me imagino que algunos profesores no se daban abasto, porque digo, cuando tienes dos, tres materias, sí te das el tiempo de resolver la duda de todos, pero hay profesores que están de tiempo completo y tienen 8 horas, perdón, 8 materias, 10 materias, en el cual pues no se dan abasto. Entonces, sí fue algo un poquito difícil para todos, pero nos fuimos adaptando y nos fuimos superando, pues, en este caso, en estos últimos 3 o 4 semestres, muy bien. Exactamente, sí, y ahora ya con lo que me contaba que incorpora videos y esquemas, ahora ya forman parte de su trabajo cotidiano con sus estudiantes, ¿no? Sí, es correcto. ¿Dónde encuentra esos recursos? ¿Usted los arma, los construye? Bueno, de hecho, al principio pues, nos basábamos mucho ya sabes, de YouTube, ¿no? Claro, sí, Era sí. como le decimos vulgarmente, el maestro YouTube, ¿no? Tenemos una duda o algo, o buscábamos información. Obviamente, los esquemas a veces los armaba yo, incluso en la fabricación porque no nada más era en letras, ¿no? Sino en software. Por ejemplo, nosotros usábamos mucho el invento. Entonces ahí desarrollamos el diseño de un troquel, las partes del troquel, pero obviamente ahí lo veíamos en un espacio vacío. Entonces incorporé videos de YouTube para que ellos
visualizaran en una industria cómo es el troquel, cómo está instalado, etcétera, cómo es su funcionamiento. También preguntarle, ¿ha intentado que sus estudiantes elaboren esos esquemas? Sí, de hecho, esa materia que doy me gusta mucho porque es una materia que lleva laboratorio. Entonces, en el laboratorio, al principio del semestre se les da a conocer a los alumnos que necesitan desarrollar un proyecto en el laboratorio. Obviamente, cuando era presencial, pues lo veían físicamente. Ahorita a distancia lo ven plasmado en un software en el cual lo animamos, pero sí, exactamente es la materia que, pues para mí es muy, muy buena porque ellos diseñan en el laboratorio estas herramientas. Claro, claro, sí, es muy de carácter práctico, ¿no? Y el software que me comenta, profesor, ¿ya lo conocía antes de la pandemia o empezó a conocerlo a partir de que tuvimos que trasladar las clases pues a distancia? De hecho, ese software lo conocí desde que fui estudiante. Ok, Obviamente lo dejé de usar, yo creo que 3 años, y cuando lo intenté volver a usar, pues fue algo que me costó un poco de trabajo porque han incorporado pues, muchas funciones, incluso el hecho de ser compatible con otro software como AutoCAD, pues es algo que digo, eso es muy bueno, pero sí me costó un poquito de trabajo para dárselo a los chavos, porque sí ha cambiado mucho la paquetería. Incluso les pasé el software para que lo pudieran instalar en sus equipos. Ves que luego sí, con las licencias es un poquito difícil la instalación. profesor, y usted haciendo como viendo en retrospectiva lo que ha logrado desde que inició las clases así a ahora, desde que inició su innovación, ¿qué cree que fue lo que más le funcionó y qué cambiaría? Bueno, lo que más me funcionó fueron los esquemas y la forma de que los chavos veían de manera dentro de una empresa lo que veíamos en clase. Obviamente, lo que yo cambiaría en este caso es eh, interactuar. En este caso, ya vamos a regresar a las clases presenciales, pero yo quisiera que se siguiera teniendo esta plataforma como Classroom o como Meet o como Zoom, en el cual nosotros les compartiéramos información a ellos. ¿Por qué? Porque yo doy una clase que es del último semestre, entonces es anterior a que ellos salgan al campo laboral. Entonces, muchas veces ellos afuera van a tener esa, esa visión de lo que vieron en clase, pero yo quisiera que ellos tuvieran esa necesidad de informarnos a nosotros o de preguntarnos y a su vez hacer una circulación de información en el cual ellos nos preguntaran, ¿sabe qué, profe? Llegué a una industria y estamos diseñando una pieza esquemática. Tengo una duda. Eh, por ejemplo, a qué norma se tiene que regir? Ah, pues mira, que te recordarás, lo vimos en clases, la norma hizo tal. Ah, ok, muchas gracias, profe. Ah, entonces ellos también compartirían con nosotros mucha información. Esto es a nivel fuera, o sea, laboral, pero en el caso, enfocándonos más a nosotros que todavía estamos dando clases, que ellos posteriormente a que tomaran la materia, tuvieran contacto todavía con nosotros. Obviamente que esos blogs se queden ahí y a ellos les va a servir como una información que va a quedar ahí. O sea, que no va a desaparecer, que ellos en cualquier momento que quieran, pues, retomarlo, investigaciones o incluso en el área laboral, puedan regresar a esa plataforma y vean la información que ellos vivieron cuando tomaban clase, como si tuvieran los cuadernos guardados en un closet, pues, ¿no? Sí, 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 que sigan teniendo ahí ese espacio, ¿no? Y sobre todo para la interacción, que seguro ya cuando empiecen a ejercer mirarán con otros ojos la información y el contenido que puedan encontrar en estos espacios, ¿no? Sí, es Entonces, correcto, usted sí ve porque pertinente.
Ujú. Sí, sí, porque yo, por experiencia, a mí me pasó algo parecido. Yo cuando salí al campo laboral, por ejemplo, en el diseño de una tubería, pues la información no la tenemos presente eh, mm, toda la vida. Son cosas que vamos perdiendo porque no las vamos utilizando. Entonces yo lo que tuve que hacer es regresar a mis cuadernos de la carrera. Entonces ahí volver a tomar datos, cálculos y poder asentarlos ya en el trabajo, ya no nada más en la escuela, sino en el trabajo. Entonces lo que le digo a los alumnos es, ¿saben qué? Cualquier información, cualquier tema, estamos para ayudarlos. Claro. Qué bueno, profesor, que también propicia esta interacción, que y es esa confianza, ¿no? El establecer esa puerta, abrir esa puerta de que siempre que haya alguna duda, pues usted va a estar ahí para apoyarles. Eso también es muy importante, ¿no? Propicia más aprendizajes. Sí, exactamente. Y, Sí, de ujú, hecho ellos, obviamente a uno como profesor, ve el interés que tiene cada uno de ellos. Obviamente los otros, como decían, los alumnos son como los dedos de nuestras manos. Cada uno es diferente y entonces a cada uno tenemos que ayudarlo de diferente forma. O en este caso sería incentivarlo de diferente forma. ¿Para qué? Para que ellos den resultados. Obviamente hay alumnos que tienen mucho interés y están preguntando y preguntando y preguntando, pero nosotros lo que nos tenemos que enfocar a veces es en los alumnos que no tienen tanta interacción. Incluso a veces, a ver, Juanito, ¿tienes alguna pregunta? Y con confianza. Mira, a ver, quítate la pena, lee esta lámina. Y ya como que empujarlos para que salgan, porque hay claro, alumnos que son muy tímidos. De hecho, hay dos tipos, a mí me tocó ver dos tipos de alumnos, que hay alumnos que en clase físicamente se cohíben, tienen mucha pena de decirlo, y ya atrás de una computadora se desinhiben y preguntan y preguntan y preguntan. Entonces, es algo que necesitamos trabajarlo día a día. claro, sí, sí, e impulsar, ¿no? A quienes no se animan, proponerles diferentes actividades para que pues también se sientan con la confianza de participar, de hacerse presentes. Muy Sí, bien, profesor. Yo le preguntaría también si usted invitaría a sus colegas a innovar, a pensar distinto sus clases, a incorporar otros elementos como lo hizo usted. ¿Por qué los invitaría a hacer las cosas distintas? claro, mira, más que nada porque hay profesores que tienen 20 años, 30 años dando clases, entonces para ellos fue un poquito difícil en este caso hacer innovaciones. Entonces, en este caso yo los quisiera invitar a ellos para que busquen incluso nuestra ayuda. Si nosotros podemos apoyarlos para desarrollar este tipo de clases virtuales, pues sería muy bueno tanto para ellos como para nosotros. Obviamente nosotros somos una comunidad, entonces nosotros nos tenemos que apoyar entre nosotros. Si ellos tienen algún inconveniente, hay que ayudarlos. En este caso, a lo mejor ellos también nos pueden ayudar con esa experiencia que tienen. A lo mejor nosotros como pues personas de mediana edad tenemos un poquito más de conocimientos en el área computacional y ellos obviamente tienen una experiencia vasta en conocimientos. Entonces creo que ahí tenemos que hacer una lluvia de ideas y también de ayuda. Exactamente, generar y propiciar esa construcción de comunidad, ¿no? De comunidad docente, porque, pues como usted lo mencionó hace unos minutos, el docente siempre está aprendiendo, ¿no? Tanto de sus estudiantes, pero también de sus colegas, de los avances en la disciplina. Entonces, pues muchísimas gracias, profesor Marco Antonio, por compartirnos esta experiencia. No, Lo felicito por el trabajo que ha venido realizando, por motivar a sus estudiantes, que eso es fundamental para el aprendizaje, y por continuar explorando, por continuar construyendo conocimientos con ellos. Muchísimas gracias por haber estado acá. no, gracias a ustedes y para mí algo que es muy importante es que cada día aprendemos algo nuevo. Exactamente. Muchas gracias, profesor. Es un profesor muy comprometido con su labor. Muchas gracias por ello. Muchas gracias. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Muchas gracias.